han concluido las conferencias impartidas y también quiero agradecer a los ponentes la invitación para formar parte de este simposio. Agradezco mucho todo el conocimiento compartido, que va a ser muy útil, como lo decíamos, no solamente a los clínicos o el personal de salud que está en contacto con los pacientes, sino a la población en general, que puede derivar esta información, muchos mitos o muchas interrogantes que se tienen, y este es un foro extraordinario pues para dar esa difusión que se requiere en estos tiempos donde tenemos mucho acceso a esa información, pero tenemos que saber, el conocimiento nos permite discernir entre lo que es útil y lo que no es útil. Y bueno, pues una vez terminado estas conferencias, pues damos paso a la sección de preguntas y respuestas para los ponentes. Si alguien tiene alguna pregunta. El doctor Miguel Cruz tiene la palabra. Doctor. Excelente sesión, nos llevaron de la mano, pero durante cada una de las ponencias, doctora, excelente. La pregunta era, ¿y estos receptores dónde están, cómo son? Ya después ya los mostraron. ¿Son constitutivos o son inducidos? ¿Son tejidos específicos? Y luego también nos mostraron la dosis y el papel de los citocromos. Entonces tenemos ahí los ultraprocesadores rápidos, lentos y muy lentos, y de ahí va de la mano con la dosis. Pero la otra parte, y claro, no es parte del tema, este concepto de adicción, o sea, es ¿por qué la adicción en las neuronas? ¿Para qué lo requieren? Bueno, ya vimos los canales y todo este mecanismo de señalización, pero ¿qué está generando en las neuronas esta condición del ser humano? Digo, no es el tema que desarrollaron, que me pareció fabuloso, buscar alternativas para el tratamiento en las diferentes enfermedades que nos mostraron, pero siempre me ha quedado la pregunta, ¿que nuestras neuronas evolutivamente han tenido algún contacto previo y ahora que hay más conocimiento o esa interacción ha llevado a un estado extremo en el ser humano? Gracias, doctor Cruz. Sí, bueno, el asunto es que hay endocannabinoides, ¿no? Entonces, los endocannabinoides son moléculas endógenas que activan receptores específicos y tienen una estructura química muy parecida a la de los fitocannabinoides. Entonces, esto es lo que hace que haya un mecanismo muy complejo de muchos receptores involucrados. Sí, como suelo decir, la enfermedad es mucho más compleja que un solo receptor. Entonces, si nosotros pensamos que una enfermedad humana contiene en realidad muchos factores etiológicos, pues vamos a entender por qué a veces se requiere combinaciones de fármacos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aquí tratando de plantear, que no es necesariamente un solo fármaco, ¿no? Sino que quizá la combinación de dos, como se usa en epilepsia, que son a veces 7, 8, no me dejará mentir la doctora Iris, y aún así no se puede controlar la epilepsia. ¿Por qué? Pues porque tiene diferentes componentes en los receptores. No sé si eso esté en línea con la pregunta. Gracias, doctor Ríos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, adelante con la pregunta. Gracias, muy amable. Pues yo quisiera hacer una pregunta a los investigadores, sobre todo en qué tan complicado es, pensando en la cuestión de la normativa y de la legislación en México, trabajar con CBD y con otros cannabinoides, bueno, fitocannabinoides en este caso, ¿no? Porque, hasta donde yo me quedé antes de la pandemia, como que todavía el marco regulatorio estaba muy duro,
en el Instituto de Química, donde yo estaba haciendo mi doctorado, pues como que andaban promoviendo a ver si alguien se animaba a trabajar, ¿no? Porque pues, allá como se podría hacer síntesis o modificaciones, pues era como el plan, ¿no? Pero al final como la pandemia pasó, ya no supe qué más pasó y ya luego me fui a Estados Unidos y ya no supe más. En Estados Unidos está como más abierto, o sea, uno va a pedir su permiso como investigador y pues nada más cada año te revisan que cumplas con los reglamentos, ¿no? Y se puede trabajar con eso. Entonces me quedé con esa duda ahora que regresé a México, ¿de qué tanto se habría avanzado? Bien. Bueno, hay interés en México por el regular el uso de los cannabinoides. De hecho, en el sexenio pasado incluso hubo una serie de reuniones en el Senado de la República para tratar precisamente de regular su uso terapéutico. Esto es fundamental porque, como les mencioné, el problema de usar CBD sin regulación sanitaria conlleva riesgos distintos. Primero, no tenemos certeza de su origen, tampoco tenemos certeza de su concentración, por lo tanto no sabemos qué efecto va a tener su uso. Sin embargo, a pesar de estos foros, a pesar del interés, no se ha avanzado mucho en la regulación sanitaria hasta donde tengo conocimiento. Creo que la doctora Helgi también tendrá información al respecto. Ella tiene reuniones con los sistemas regulatorios y al parecer seguimos con la intención de que sean aprobados porque hay evidencia cada día más sólida y creciente de su beneficio terapéutico, pero no se ha avanzado mucho hasta donde yo tengo conocimiento. Bueno, como resultado de esta reunión que hubo en el Senado y que después pasó a la Cámara de Diputados, sí se sacó un reglamento para el uso terapéutico de los cannabinoides. Entonces ya hay una reglamentación nacional para su uso y por supuesto se puede conseguir, por ejemplo, CBD de manera comercial. Claro, resulta caro, entre comillas, porque bueno, pues tiene que ser de fuentes internacionales, a pesar de que podríamos en México producirlo no a partir de cannabis, sino a partir de cáñamo, ¿no? Por ejemplo, que es una planta que tiene muy bajo contenido de THC, que es el fármaco psicotrópico. Entonces, esa es una oportunidad que se ha desaprovechado, creo yo, y que permitiría la apertura, al menos para CBD, a sus aplicaciones terapéuticas. Ahí todavía nos falta empujar un poco más la legislación para permitir que se extraiga de fuentes vegetales que no necesariamente sean la planta de la marihuana y que le quite de alguna manera pues vamos a decir este estigma de fármaco de abuso para fines recreativos, ¿no? de los fitocannabinoides. Muy bien. ¿Quiere contestar algo, doctora Helgi? ¿No? Doctora Helgi, ¿algún comentario adicional a la pregunta? Sí, bueno, a la fecha los estándares de cannabidiol para hacer estudios es muy complicado. Hay que hacer solicitudes especiales a COFEPRIS para poder conseguirlos y eso pues ha hecho que la investigación se vuelva mucho menos posible, como usted decía aquí en México. Se está tratando con la COFEPRIS cuando menos para visualizar la opción de importar o de tener los permisos de comercialización más abiertos, porque ahorita los pacientes tienen que solicitar el permiso de importación de los productos y se vuelve más complicado. Bueno, una vez que ya tienen el permiso ya lo pueden seguir importando, pero la idea es que haya cuando menos cannabidiol en México
para poder continuar con, bueno, con el uso en los pacientes que realmente lo requieren, bajo las condiciones que decía la doctora Iris, y que haya mayor posibilidad de investigar. Creo que no sabemos la farmacocinética en la población mexicana, y también, como decía la doctora Araceli, si lo que se usa no está regulado, pues lo conseguimos donde podamos. No conocemos la calidad, no conocemos el contenido tampoco de cada uno de los cannabinoides. Entonces creo que hay que seguir insistiendo, y a lo mejor alguna posición de apoyo a esta área que, como se ve, no solo es para epilepsia, puede tener muchos otros usos. Gracias, doctora Geli. Tenemos una pregunta a distancia de la doctora Raquel Gerson, que también es miembro de la academia. Adelante, doctora. Felicito a todos en un tema que en todas las especialidades nos hacen meditar. Quiero ingresar al tema de la oncología, en el que el uso de cannabinoides nos deja reflexionar. Y dos preguntas muy concretas, una para la doctora Jung y otra para usted. Está descrito la inmunosupresión utilizando los cannabinoides, y en el tratamiento inmunológico del cáncer disminuyen su respuesta. Me gustaría un comentario. Otro agente, medicamento prácticamente del siglo, es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que es el tamoxifeno, que por problema enzimático y de citocroma, la doctora nos mencionó que cambian los niveles y hay que modificar la dosis. Yo aprecio un comentario de parte de ustedes de la farmacocinética con estos dos medicamentos que utilizamos ampliamente y necesarios en la oncología. Gracias. Gracias, la pregunta doctora. es muy difícil. De hecho, lo que hay mucho estudiado son los estudios in vitro, en los que se ha documentado la capacidad inhibidora del cannabidiol en citocromo 1A1, 2B1, 2D6, pero los estudios in vitro no necesariamente van a darnos las respuestas in vivo. En el caso de in vivo, en la última revisión que yo hice hace pues como una semana aproximadamente, era un artículo de 2024, no encontré más que las interacciones que yo incluí en la diapositiva. Probablemente haya alguna otra, la puedo revisar, pero si el fármaco se metaboliza por un citocromo, podría haber una interacción, y como el citocromo inhibe, bueno, como el cannabidiol inhibe, aumentarían las concentraciones del otro fármaco. Como decía la doctora Iris, a veces aumentar concentraciones es benéfico y en otros casos puede tener un riesgo. En ese sentido, pues la pregunta, a lo mejor la doctora Araceli ha revisado algo. Yo no lo encontré. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, el efecto de los cannabinoides también va a depender mucho de del tipo de enfermedad, de la condición del sistema nervioso. Como vimos a lo largo de las charlas, el efecto de los cannabinoides puede ser desde el efecto proliferativo, como se veía en el infarto cerebral, pero también puede tener otro tipo de efectos, que puede ser la regulación de la respuesta inflamatoria, pero
esto dependerá de cada uno de los padecimientos. Creo que hay mucho que hacer todavía en explorar la terapéutica, las interacciones y los efectos, como yo les mencionaba, incluso en la epilepsia, en los animales, en los modelos experimentales, vemos que este efecto de los cannabinoides pues depende de la dosis, pero incluso dosis altas pueden ser benéficas y dosis bajas también, y no así dosis intermedias. Entonces, en la terapéutica para el cáncer no he explorado mucho su efecto, me he enfocado más en modelos animales de epilepsia y de dolor neuropático o de hiperalgesia y de infarto cerebral como neuroprotector, pero yo creo que hay todavía mucho que explorar en el sentido de interacciones, de efectos y de las combinaciones, cuáles son las adecuadas, y también depende mucho, como lo mostró la doctora Helgi, depende de cada paciente también, hay una gran variabilidad y esto abre una gran ventana de oportunidades para explorar a fondo la terapéutica de los cannabinoides. También hay una pregunta por parte del doctor Javier Mancilla. Sí. ¿Al frente? Sí. Ok, perdón. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad yo quisiera preguntar qué tanto riesgo llevamos con el cannabidiol a que se vuelva adictivo para el paciente o qué tan no adictivo se podría volver para nuestro paciente. ¿Quién quiere contestar? La doctora Iris Martínez, si nos hace favor. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Como comentaba la doctora Helgi Jung en su plática, acuérdate que marihuana es la planta, el cannabis es ya esta parte sintética cuando lo hacemos en el laboratorio. Y lo que tienen es, dentro de todo el contenido que contiene el cannabis o la marihuana, tiene muchas sustancias, entre ellas las principales, el cannabidiol, que no tiene una parte de adicción, que es lo que se ha visto en mi área, en mi caso en epilepsia, pero en otras condiciones, y la parte del THC, que esa sí es la parte psicoactiva, que es la que da, pues la que hace a los pacientes, o que lo que les genera adicción. Entonces, cuando tú utilizas solamente la parte del cannabidiol, sin la parte del THC, que allá hablaríamos de marihuana, de fórmulas artesanales que decimos, de algunas que se utilizan incluso como productos de suplementos alimenticios, justamente por esta parte de que no hay una regulación, en donde no sabemos el contenido de lo que tienen. Ahí sí puede tu paciente tener un riesgo de que tenga un porcentaje de THC y eso es lo que lo haga tener la parte adictiva. De hecho, en epilepsia, por ejemplo, los que descubrieron o los que empezaron a utilizar esta parte en síndrome de Dravet, esta marihuana o esta planta que casi no tenía THC, la consideraban como no útil porque no generaba adicción. Y entonces empezaron a hacer estudios justamente en una niña que se llama Charlotte. La doctora Charlotte Dravet es la que describió el síndrome de Dravet y Charlotte fue la que empezó a utilizar los extractos de esta planta de marihuana con muy poco THC o casi sin THC, que es la que no servía para este mercado de uso de drogas. Entonces, mientras tú uses solo la parte de cannabidiol, no vas a tener un efecto adictivo. Pero, como te decía, los efectos cognitivos, anímicos, a largo plazo, aún de solamente la parte del cannabidiol, no la sabemos. De la parte del cannabis y de la marihuana, sí. Pues esa parte sí conocemos sus efectos médicos, a nivel cognitivo, a nivel del individuo, en largo plazo como una adicción. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos también una pregunta a distancia de la doctora Alfa Vera, también miembro de la academia. Perdón, Olga Vera. Tan mal escrito. Muy ilustrativos, nos llevaron de la mano de esos aspectos tan importantes. Quisiera preguntarles si además de la experiencia que tienen en el tratamiento de hiperalgesia, epilepsia, ¿tienen más experiencia con otras enfermedades como Parkinson, esclerosis múltiple, pues de origen inmunológico en el grupo de trabajo, por favor? Hemos tenido
información del beneficio terapéutico en otros padecimientos como la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en el grupo del laboratorio no hemos iniciado aún el probar el CBD en estos padecimientos o en estas enfermedades autoinmunes, aunque dadas las características y los reportes de los blancos terapéuticos del CBD, podría pensarse en su utilidad en un futuro, y creo que vale la pena, ya que pues son enfermedades neurológicas que también actualmente no cuentan con tratamientos que reviertan el avance de la enfermedad, y que probablemente sería útil e importante probarlo. Dimos alguna información de que regula la respuesta inflamatoria, las citocinas proinflamatorias se ven disminuidas, incluso la apoptosis de diferentes tipos celulares, inmunológicos, en fin, mecanismos que pueden hacer pensar que pueden tener utilidad en el uso para estas patologías, doctora. Entonces, eso sería importante de explorar. Bueno, Sí, para doctora. complementar esta respuesta, nuestro colaborador en España, Jorge Manzanares, justamente acaba de recibir un grant para hacer estudios de CBD en pacientes con Parkinson. Entonces, esto está ya investigándose. Y está investigándose, pero todavía no tenemos una respuesta hasta que no se terminen los ensayos. Él piensa hacer un ensayo piloto en pacientes con Parkinson. Y así como hay varios otros ensayos que están corriendo ahora. Gracias, doctor. Sí, doctor, adelante. Gracias. Yo también quiero adherirme a la felicitación para este panel excelente de ponentes distinguidos académicos. A mí lo que me encanta de este tipo de sesiones es que más que respuestas nos generan preguntas. El tema es apasionante, es fascinante. Seguramente ustedes conocen, los ponentes, al doctor Arnulfo Albores de Simvestab, que también ha estado trabajando con modelos animales sobre todo, pero con un abordaje ya no específico como lo están haciendo ustedes, ya con componentes aislados como lo que hemos visto, pero en un modelo que tiene usando humo de marihuana en animales. Empezamos a ver con él, yo trabajo en el Hospital de la Mujer y entonces tenemos mucho interés en el modelo de hipertensión asociada al embarazo, es decir, la toxemia gravídica, conocida como preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hebb, de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. Y lo que se observó en este modelo animal es que tiene un efecto reductor de la hipertensión asociada a un modelo de preeclampsia en animales. Y obviamente queríamos pasar al modelo ya humano, en situaciones por supuesto controladas desde todo el punto de vista bioético y científico. Pero a mí me llamó mucho la atención el modelo, doctor Camilo Ríos, de pensar en neuroprotección, en este caso el modelo que usted presenta, porque, bueno, primero me llama mucho la atención la asociación de Dapsona y del cannabinol, porque pues Dapsona es una sulfa y entonces tiene un mecanismo de inhibición de la producción de ácido fólico a nivel de no solo bacterias, sobre todo también en hongos. Tiene algo que ver tal vez el mecanismo también de inhibición de producción de ácido fólico en este efecto que usted está observando, me llama mucho la atención. Y entonces con la combinación se ven las barras de los gráficos que usted presentaba que llega un momento que se establece un fenómeno de meseta, y esto nos hace pensar obviamente, como ya comentaba también Miguel, en los efectos en receptores, si está habiendo saturación o si tenemos un fenómeno de baja y de alta afinidad de receptores.
pero obviamente el trabajar ya con componentes aislados, pues nos genera información más fina, ¿no? Yo quisiera también, para terminar, la doctora Young menciona cosas muy interesantes acerca de las vías de administración, pero no vi que presentara la vía cutánea. Y bueno, seguramente todos los que nos gusta ver el fútbol, estamos escuchando cada 5 minutos el anuncio de marihuanol. Y yo me puse a revisar y pues dicen que tiene componentes de aceites obtenidos, de extractos de cannabis, me imagino que es sativa, pero entiendo que esto tampoco está autorizado. Incluso hubo una alerta sanitaria hace algunos años por parte de la COFEPRIS. No sé si usted, que anda ahí en los comités de evaluación de moléculas, nos pueda decir un poquito, porque pues es un fenómeno mediático que se está usando de una manera indiscriminada, muy amplia. Y esto, para cerrar con mis inquietudes, unas pocas de muchas, hay estudios en que tiene un efecto benéfico también algunos componentes de cannabis en neuropatía diabética. Entonces, a mí me gustaría si fueran tan amables de comentar algo de esto. Gracias. Gracias, doctor. Sí. Doctor Ríos. Bueno, sí, en relación a las pomadas, lo que se ha encontrado, como es lipofílico, puede cruzar en una pequeña proporción. Creo que era como del 3 a 4% la cantidad de una pomada lo que alcanzaba la circulación. Pero me ha dado una muy buena idea, doctor, porque tenemos un modelo de evaluación de permeabilidad de fármacos a través de la piel. Creo que hacer el marihuanol sería una excelente opción. Los datos que hay son de otros países, no permea tan, digamos, no es un paso tan grande a través de la membrana, pero sí permea. No estoy segura que esa cantidad pueda tener efecto, pero habría que estudiarlo. Sí, en realidad los efectos cardiovasculares de CBD son también muy interesantes, o sea, tanto del CBD como inclusive del THC y de otros cannabinoides que vienen en la planta de la marihuana. Entonces, por ahí hay también una revisión que hizo la doctora Araceli Díaz de los efectos cardiovasculares de los cannabinoides. Entonces, sí hay efectos cardiovasculares que están a nivel de investigación básica todavía. No hay, que yo sepa, ensayos clínicos de efectos cardiovasculares. Sin embargo, la otra pregunta era en relación a la neuropatía. Sí. Uno de los problemas de la neuropatía diabética es justamente el dolor. Entonces ahí estamos intentando, ya nos aprobaron un proyecto de dolor en diabetes, asociado a diabetes, en un hospital en Puebla. No es fácil que los comités de ética tomen la responsabilidad de aceptar un proyecto de investigación con CBD, ya lo dijo la doctora Helgi Jung. Todavía hay una satanización aquí importante. Y bueno, estamos ya empezando a reclutar pacientes con diabetes y dolor. Entonces, por ahí es donde queremos empezar a hacer ensayos clínicos. El mecanismo de Dapsona. Sí, es probable que tenga que ver con su efecto como antibiótico, pero en realidad el efecto que hemos encontrado más importante es que la Dapsona es un inhibidor irreversible de la mieloperoxidasa de neutrófilos.
Entonces, al inhibir la mieloperoxidasa de neutrófilos, va a inhibir la primera línea de llegada de estos neutrófilos al tejido cerebral. Entonces, eso va a hacer que los neutrófilos tengan una acción más leve y no tan agresiva sobre el sistema nervioso central. Y esto lo hemos visto tanto en lesión traumática de médula espinal como en infarto cerebral. Hay una reducción en la actividad de la mieloperoxidasa y hay una reducción también en la nitración de tirosina, que es un mecanismo también de daño molecular. Entonces, por ahí creemos que va más bien el efecto de la dapsona. Y bueno, también en esta inquietud que manifestaba la doctora Iris, que no se conocen los pacientes, cuál es el efecto si se administra de manera crónica el CBD, que pudiera tener algún efecto negativo en el cerebro de estos pacientes, pues hay evidencia en otras patologías como es el infarto o la lesión traumática, bueno, el dolor por efecto de la lesión traumática, donde se demuestra que es neuroprotector. Entonces, probablemente sea hasta neuroprotector en los pacientes con epilepsia, pero obviamente habría que pues demostrarlo a largo plazo si no hay incluso ese riesgo de desarrollar algún problema cognitivo porque sea tóxico o genere daño a largo plazo. Entonces, como bien lo dice el doctor, hay más interrogantes, no hay tanta solución de no se contestan las preguntas, más bien se generan más preguntas después de escuchar estas pláticas. Y bien, si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta. Muchas gracias por las presentaciones. Buenas tardes. Mi pregunta va en sentido del beneficio del CBD con relación al dolor neuropático. Esto lo mencionó en trabajo de lesión medular, pero sabemos que también en las personas que tienen algún tipo de amputación sufren este tipo de dolor. Quisiera preguntarle si estos beneficios usted cree que se pudiesen trasladar a este tipo de dolor neuropático, ya que lo que se altera son los nervios periféricos. Muy interesante pregunta y efectivamente la evidencia en los modelos animales es importante precisamente para llevarlo a esta medicina translacional. Consideramos que de acuerdo a la experiencia y a los hallazgos de este estudio, vimos que los animales no tienen una alta mortalidad, es decir, no genera efectos adversos que pongan en riesgo la vida de los animales y tenemos evidencia clara de que en todas las dosis probadas tenemos una disminución de las respuestas hiperalgésicas, salvo en la dosis más baja. Entonces, como lo puse al final de las conclusiones, consideramos con estos hallazgos que puede tener un potencial terapéutico no solamente en el dolor neuropático asociado a la lesión traumática de la médula espinal, sino también en pacientes con amputaciones que también refieren este tipo de manifestaciones de dolor neuropático. Y por supuesto que tiene un potencial, de hecho hay evidencia importante de su beneficio en diversas condiciones de dolor en patologías distintas. Entonces hay que hacer más estudios para asegurar que sea un efecto seguro y eficaz y pues también saber cuál es la dosificación, es decir, el esquema de tratamiento, en qué dosis, de qué manera, saber la vida media, que también se conoce, en fin, para que sea también resultados favorables, porque a veces hay resultados que no son favorables no porque no funcione, sino porque no se utiliza la dosis correcta o la administración tampoco es correcta. Entonces hay mucho que explorar, pero sí, desde mi punto de vista, creo que tiene un potencial terapéutico también en los pacientes con amputaciones. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta?
Hay otra pregunta también. Hola, buenas tardes. Me pareció muy interesante la ponencia del doctor Ríos. Me pareció interesante la cuestión de que es un neuroprotector. Mi duda es si se llegara a emplear en ese modo y suponiendo lleva mucho tiempo de empleado, si se llegara a quitar, ¿tendría alguna consecuencia? ¿Tendría un envejecimiento más acelerado a las neuronas, por decirlo? Doctor Ríos. Bueno, o sea, el efecto que nosotros hemos observado, por ejemplo, en los ensayos clínicos que hemos hecho con Dapsona en pacientes con infarto cerebral, es que se administra una sola dosis de Dapsona y en las primeras 12 horas después del infarto. Entonces no usamos dosis crónicas, usamos dosis. Por eso el título de la ponencia es en la etapa aguda del infarto cerebral. O sea, no damos continuamente. Yo, en el caso de otro ensayo clínico que hemos hecho de Dapsona en hemorragia subaracnoidea aneurismática, ahí sí lo dimos por 14 días. Pero no vimos un efecto que vamos a decir sea de rebote al retirar el medicamento. No, eso no lo observamos. Lo que está haciendo el medicamento es prevenir en ese momento la condición de inflamación que lleva a la muerte de las neuronas. Entonces, es como un tratamiento preventivo de la muerte neuronal. Sí, es importante saber que la neuroprotección está enfocada en detener los eventos de daño que se extienden a lo largo de las primeras horas después del infarto. Entonces, proteger en esas primeras horas de la muerte, porque ahí se presentan eventos como inflamación, estrés oxidante, apoptosis, en fin, mecanismos de daño secundario que ya hemos caracterizado y que bloquean estos fármacos. Por eso el interés también con CBD, porque también bloquea la inflamación, etcétera. Y pues esto sería en etapas agudas donde se daría el beneficio terapéutico. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Pues yo quiero también comentar que me es muy grato ver a tantos jóvenes, tanta gente joven que tiene interés en este tipo de temas, porque ustedes son el futuro de la ciencia y qué mejor que poder compartir nuestra experiencia de tantos años con jóvenes que tienen estas ganas de aprender para que lo lleven a la práctica clínica y tengan ese conocimiento que les va a mejorar su práctica clínica y saber que hay opciones para los pacientes que no son solamente las tradicionales. Y pues un gusto, doctor, coordinar este simposio, un gusto y agradecida por la invitación y nuevamente con los ponentes y si no hay más preguntas, doctor. Gracias, doctora Díaz Ruiz, por esta excelente sesión. Me uno a las felicitaciones que han tenido porque, bueno, es una sesión parteaguas en la que se rompe el tabú del tratamiento con cannabidiol y, bueno, sienta las bases de todas las investigaciones que hacen, bueno, para su implementación en la práctica clínica. Así que esta felicitación se extiende, bueno, a todos los distinguidos profesores y miembros de la Academia Nacional de Medicina que participaron en esta sesión. A la doctora Jung, gracias doctora, bienvenida a su academia. A la doctora Martínez Juárez, también gracias doctora, una presentación muy importante en epilepsia, La vemos, chicos, estudiantes cada vez más frecuente en este país. Al doctor Ríos Castañeda, doctor, muchas gracias por su sapiencia, y a nuestra coordinadora, la doctora Díaz Ruiz. Y como bien comentó la doctora, la academia se congratula, chicos, porque están aquí en el seno de la Academia Nacional de Medicina. En la academia se concentran las mentes más brillantes de la medicina mexicana, como los que hoy y las que hoy nos presentaron esta sesión. Y bueno, ¿de dónde vienen?
¿De qué escuela vienen? Ándele, muy bien, viva Durango. Y ustedes están infundiendo una gran energía a la academia. Y sobre todo lo que nos sorprendió tanto a la doctora Araceli y yo creo a todos los que estamos aquí, al doctor Graue, es las preguntas que hicieron. Son chicos que chicas y chicos que van empezando del primer semestre y bueno, hicieron sus cuestionamientos en el seno de la academia, a los expertos en el tema, sin miedo y con profesionalismo. Así que tienen un gran futuro. Y los invito a nombre de toda la corporación y de la mesa directiva a que sigan viniendo a las sesiones. Son todos los miércoles a las 5 de la tarde. Así que la academia se congratula de que estén aquí con nosotros y también a las y a los investigadores que nos acompañaron. Y ya brevemente para terminar la reunión, les voy a comentar de las actividades académicas que tenemos en los siguientes días. Para el martes 2 de septiembre tenemos una sesión muy importante, están todas y todos ustedes invitados, titulada Septiembre, mes de la concientización del cáncer infantil, acciones en leucemia, que la va a presentar como coordinadora la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano y la doctora Rosana Pelayo Camacho, expertas ambas en este tema. No se la pierdan, chicas, chicos, va a estar muy buena la sesión. A partir del miércoles 3 de septiembre vamos a tener una reunión muy importante coordinada por nuestro académico, el doctor Juan Pablo Gutiérrez, que va a hablar de un tema de la que él es experto. Titulada su simposio, Salud y Movilidad Social, un tema de gran actualidad. También están todas y todos ustedes invitados a esta reunión. El mismo miércoles 3 de septiembre, pero por la tarde, a las 5 de la tarde, la sesión del doctor Pablo Gutiérrez es por la mañana. Vamos a tener la sesión conjunta con FunSalud, con la Fundación Mexicana para la Salud. Es una mesa redonda también de mucha importancia titulada Nuevas tecnologías en la transformación de la salud y los sistemas de salud, coordinada por el director de FunSalud, el licenciado Héctor Valle Mesto, y un servidor. Van a participar la doctora Sepúlveda, que es la directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Roberto Tapia Conger, distinguido académico, el doctor Rafael Lozano Asensio y el maestro Gustavo Ross de FunSalud. Para el jueves 4 de septiembre vamos a tener una sesión de gran importancia por su trascendencia a nivel de nuestro país y a nivel global, de la que poco se habla. Una sesión coordinada por la doctora María del Carmen Lara Muñoz y el doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, titulada Adversidades de la Infancia. Ustedes recuerdan que hace poco tiempo tuvimos una también de maltrato infantil, cosas terribles. Ahora se va a extender a un tema muy sensible que debe tratar la academia y que está relacionada a este grave problema de salud, del que espero se derive una política pública titulada Adversidades de la Infancia. Están todas y todos ustedes invitados. Y también para el viernes 5 de septiembre va a ser una semana muy activa aquí en la academia. Si están por aquí cerca, chicas, chicos, vénganse a las sesiones de la academia, van a aprender mucho. Titulada Inteligencia Artificial, Neuroética y Neuroderecho. Retos a vencer en América Latina, una sesión interesantísima que va a ser coordinada por la doctora Luisa Lilia Rocha Arrieta, miembro de esta corporación, y por el doctor Daniel Ernesto Lazábal Metetieri. También acudan a esta, véanla por nuestras redes si no pueden asistir, y bueno, va a ser una semana muy activa en nuestra corporación. Y ya como asuntos parroquiales, rápidamente les comento, ya está prácticamente terminado el documento de la academia relacionado al homenaje que se le hizo al maestro Guillermo Soberón Acevedo. En breve ya la van a ver en las redes y también en nuestra página. El boletín número 3 de información clínico-terapéutica ya está. Un gran trabajo realizado por el doctor Naún Méndez como coordinador del boletín y por todo el excelente grupo de trabajo que conforma este boletín. Este boletín lo pueden checar, chicas, chicos, en la página de la academia. Hay una sección especial para el boletín y van a aprender mucho, porque esto, bueno, lo escriben académicos, pero de una manera ágil y sencilla y fácil de leer. Entonces están invitados a que lo consulten, la entrada a la página es gratuita.
Nuestras redes se están enriqueciendo, me pasas la siguiente. Hicimos una alianza estratégica con una empresa dedicada a difundir en las redes sociales, que es lo que se consulta cotidianamente, a nuestra corporación y las actividades de la corporación. Esta empresa se llama Posición 1 y como pueden ver, lleva una gran cantidad de compañías, de industria y demás, difundiendo lo que hacen. Entre ellas, estas son algunas de las empresas que llevan y bueno, de manera generosa nos van a hacer toda la difusión de la Academia Nacional de Medicina, porque ahorita la hacemos de manera casera, así entre nosotros, pero ahora la vamos a hacer a nivel en grande y Posición 1 nos va a ayudar en todo esto. Y además la mejor noticia, va a ser gratis, no le va a costar ni un centavo a nuestra corporación. La siguiente, de favor. Y bueno, han seguido las donaciones muy importantes en la academia. Brevemente les digo, además de la donación que nos hizo la semana pasada el doctor Varela, debo reconocer, bueno, las donaciones de la doctora Lucinda Aguirre, del doctor Rogelio Pérez Padilla, de la doctora Patti Volkov, del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Nacional de Cancerología, del maestro Alberto Lipschitz, del doctor Soda Merry, del doctor Luis Díaz Gómez, de la doctora María Teresa Cordero Ortiz, del doctor Luis Llorente y del doctor Norberto Treviño García Manso, prácticamente todos de la academia. Y también es importante comentarles que el agradecimiento es el corazón del alma, y el día de hoy el doctor Enrique Grau, a pesar de que me dijo que no, lo tengo que mencionar porque hoy nos hizo la donación de libros muy interesantes. Los invito a que nos apoyen con esta acción de la corporación y bueno, estos son algunos de los libros. Y bueno, estos son todos los anuncios parroquiales. Gracias por estar aquí, tanto a nuestros académicos y académicas, a quienes nos acompañaron a través de las redes de difusión de la academia y a ustedes. Ustedes, bien lo dijo la doctora, son el futuro. Y vengan aquí a aprender de los grandes maestros, profesores, investigadoras y investigadoras, clínicos y demás, ¿no? Van a aprender mucho en esta rotación que están haciendo en la Ciudad de México. Y sin más, que tengan muy buena noche, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente semana muy activa. Gracias.